Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora el tema del sistema de economía de mercado. ¿Cómo funciona esto? Primero vamos a hacer un repaso con qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora, este, que fueron conceptos sueltos de economía y demás, pero vamos a ver cómo se integra todo en lo que es economía de mercado y qué es la economía de mercado, ¿sí? Bueno, para empezar estuvimos viendo bienes y servicios. Bienes y servicios, recordarán, dentro de algunos de los bienes, por ejemplo, que teníamos bienes económicos y bienes libres, ¿sí? Los bienes libres eran aquellos de libre disposición, como el aire, el agua, entre comillas, ¿no? Porque el agua depende, porque el agua corriente no es un bien libre, el agua del río sí, pero el agua corriente es un bien económico. ¿Recuerdan cuál es la diferencia? Bien económico es aquel en el cual hay un esfuerzo para conseguirlo, ¿sí? Hay algún esfuerzo como para conseguir ese bien. En cambio, el libre es de libre disposición y no requiere ningún esfuerzo. Vimos los factores productivos, también, bastante los estuve pasando con esto. Factores productivos que eran, recuerdan, la L, trabajo, la T de tierra, la K de capital, y yo incorporé el arroba, que era la tecnología como un nuevo factor productivo. Ya deben estar cansados de ver los ejemplos que vimos. Y los sectores de la producción, ¿cuáles eran? Los tres sectores que eran el primario, el secundario y el terciario, ¿sí? No voy a volver a explicar esto, pero a lo que voy es, haciendo un resumen, vamos a ver cómo esto se interactúa en una economía de mercado. Bueno, en principio, ya que no tenemos la forma de hacerlo vía clase, lo vamos a hacer de esta manera. Les preguntaría, por ejemplo, cuáles son los bienes que vamos a utilizar acá en el sistema de economía de mercado. Entiendo que obviamente van a ser los bienes económicos, ¿sí? Por eso es que acá en el sistema de economía de mercado se utilizan bienes económicos. Y vamos a ver cómo se relaciona esto en los sectores productivos dentro de lo que es la economía de mercado. Esto, recuerden que yo les paso siempre el libro de Mochón y Becker, donde tienen estos cuadros y es una forma de explicarles qué es lo que está ahí, para que después hagan los trabajos prácticos que yo les pido. ¿Sí? Bien, el sistema de economía de mercado, miren quiénes están acá, las familias y las empresas. Y si estamos hablando de familias y empresas, el sistema de economía de mercado, ¿sí? Vamos a referirnos a algo más que también estuvieron haciendo ustedes en el trabajo, que es a qué parte de la economía nos estamos dedicando cuando estamos hablando de familias y empresas. Otra parte en la cual les preguntaría, ¿a qué nos estamos dedicando? ¿Sí? ¿Qué parte de la economía? ¿Sí? Recuerden que teníamos dos, micro y macroeconomía. Micro, los pequeños sectores, y macro, lo grande, ¿no? Bueno, esto claramente, y estaba dentro de lo que ustedes vieron en los apuntes y en los resúmenes que hicieron, esto es microeconomía, ¿sí? Esto es microeconomía. Entonces, para explicar el sistema de economía de mercado, estamos plenamente en microeconomía, en donde intervienen familias y empresas. Y acá van a ver un sistema de líneas, y va a haber una línea que viene de las empresas a las familias, una azul, y la roja que va de las familias a las empresas. Entonces tenemos que empezar hablando de qué es el mercado de capitales, porque digamos, acá hay algo que interviene. En un mercado de capitales, ¿sí? Un mercado de economía de mercado, digamos, tenemos algo que se llama intercambio, ¿sí? Y el intercambio, estamos hablando de que te doy algo para que vos me des algo. Por lo tanto, esto es un ida y vuelta. El mercado funciona así. ¿Está? Yo te doy algo y vos me devolvés algo. Sistema de economía de mercado. ¿Estamos? Puede ser, eh,
que tengamos que sea solamente monetario, o sea, que intervenga el dinero, sí, obviamente interviene el dinero, pero el trueque también es un sistema de economía de mercado, por ejemplo. Yo te doy algo, vos me das algo, ¿sí? No quiere decir, o sea, el mercado no quiere decir que solamente intervenga el dinero, que ya después hablaremos cómo viene el tema del dinero y demás, pero digamos, la característica principal de una economía de mercado es que hay un intercambio. Te doy algo, vos me das algo. ¿Sí? Entonces tenemos familias y empresas. Azul y rojo. Bien, y acá es, ¿qué me dan las empresas? ¿Qué le dan las empresas a las familias? ¿Sí? ¿Qué le dan las empresas a las familias? Y acá vamos a ver lo que ya estuvimos viendo antes. ¿Qué me dan? Y me dan bienes y servicios, ¿sí? Bienes y servicios, o también productos, digamos, ¿no? Que es un sinónimo de bienes. Está claro, ¿sí? Las empresas a las familias le dan bienes, servicios o productos, ¿sí? ¿Y qué le da la familia como contraprestación? Y le da, obviamente, la contraprestación del pago monetario. Acá nos vamos a centrar en pagos monetarios, en flujo de dinero, ¿sí? Y no en trueque. Estamos hablando de que acá interviene algo que es el dinero en cualquiera de sus especies, ¿está? Entonces está el pago monetario por esos bienes y servicios. Bueno, acá se borra un poquitito productos, ¿sí? Muy bien, perfecto. Es el pago monetario. Por eso es que fíjense que acá les pongo una referencia. Todo lo que sea en rojo es el flujo monetario, ¿sí? Que es la contraprestación con el signo pesos. Y este es el flujo real. Todo lo que esté en azul es el flujo real, o sea, lo real, lo que yo te le doy como contraprestación. Después está el flujo monetario. Bien, entonces, ¿qué tenemos? La otra parte de abajo. ¿Cómo va de las familias a las empresas? ¿Qué le dan las familias a las empresas? Vos decís nada, ¿qué le van a dar? Y sí, algo le tienen que dar para que este flujo siga circulando. Las empresas, ¿cómo le dan los bienes y servicios? ¿Cómo obtienen las empresas? ¿De la nada? No. ¿Cómo intervienen las familias? Familias, todos, ¿no? La gente. ¿Cómo intervienen las familias? ¿Qué le da a las familias a las empresas? Sí, me van a decir de nuevo, y le da plata. Sí, le da plata como contraprestación de esto. Ahora, las familias, y acá interviene, le ofrecen a las empresas los factores productivos. ¿Sí? Típicamente tierra, trabajo y capital. Ahora, es fácil de ver el trabajo, ¿no? Claro, obvio. Si no, las empresas con qué hacen las cosas si no tienen trabajo de esta familia. Es un círculo, ¿no? Estas familias o la gente le brinda su trabajo, factor de producción trabajo, a las empresas. Y las empresas devuelven. Ahora, tierra, ¿qué tierra le dan las familias a las empresas? Y sí, chicos, de repente tierra puede ser un terreno para que la empresa monte su fábrica. Y ese terreno se lo compran a alguien, a un individuo, a una persona que es el dueño de esa tierra. ¿Está? Por lo tanto, tierra está. Y capital. ¿Capital? ¿Qué capital? ¿Le prestan plata? Y sí, lo que pasa es que acá todavía no vamos a hablar del tema bancos y demás, pero eh, hay contraprestación de capital, ¿sí? Hacia las empresas. ¿Y las empresas qué le devuelven a las familias? Y le devuelven la contraprestación de estos factores productivos, o sea, el pago monetario por la utilización de estos, el pago monetario por la utilización, ¿sí? El pago monetario por la utilización. Bueno, yo dentro del trabajo, que esto no está, les voy a preguntar cuál es, porque cada uno de estos factores productivos, la contraprestación, ese pago monetario, se denomina
retribución. ¿Sí? Y les voy a preguntar que investiguen, porque no está en el libro, ¿cuál es la retribución? Tiene un nombre. ¿Cuál es la retribución del trabajo? ¿Cuál es la retribución del capital? ¿Y cuál es la retribución de la tierra? ¿Sí? Tienen un nombre particular cada uno. Así lo van a tener. Bueno, ¿se entendió hasta ahora? Bien, ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es el más importante, la oferta y la demanda. Pero vamos a ver cómo se compone. ¿Sí? Muy bien. Y continuando entonces, eh, vamos a ver, antes de hablar de oferta y demanda, quién es el que regula este intercambio que vimos en el cuadro anterior. Porque dijimos que había una contraprestación, hay un intercambio, pero acá juega un papel fundamental en el mercado un actor principal. Este actor principal, chicos, se los presento. Es, bueno, no se llega a ver con este, vamos a verlo con rojo. Es el precio, ¿sí? El precio, como yo siempre digo, es el maldito amo de este juego, es el que manda, ¿sí? El precio es el que regula todo el funcionamiento del mercado. ¿Estamos? Quiero explicarles algo. Estamos hablando de una teoría muy purista en la cual todo se autorregula. ¿Sí? En el sistema de economía de mercado, libremente, ¿no? Como algunos por ahí que están opinando en las teles y demás, que el sistema de economía de mercado es lo mejor que hay. Nosotros vivimos en una economía de mercado. Estamos en Argentina y esto no es desconocido. Precio, demanda, no es un estado, bueno, ese es el famoso estado capitalista que se le dice, ¿sí? Pero es una economía de mercado, en donde hay contraprestaciones y los precios mandan. ¿Está? Lo que pasa es que ya lo van a ver, no es una, esto es lo que les voy a presentar ahora, es una economía de mercado pura, ¿sí? Esto que defienden mucho los libertarios, de que el precio, que el mercado se autorregula, que no hay que meterse ni demás, esto no pasa en Argentina, ¿sí? Ni en muchos países tampoco, ni siquiera en Estados Unidos, ¿sí? Eh, el mercado se autorregula, ¿sí? Pero tiene que intervenir alguien a veces para ser el árbitro de todo esto, como sucede acá en Argentina y como sucede en todos los países. O sea, la economía de mercado no quiere decir que se deja todo libre. Hay veces que el Estado tiene que intervenir para lograr quizás una equidad en toda esta ecuación de la oferta y la demanda. Pero bueno, entonces quien manda, y esta teoría manda que el precio es el gran amo de este juego. El precio es el que manda, tanto la oferta como la demanda. ¿Sí? Entonces, les voy a presentar los cuadritos que vamos a empezar a ver. Entonces dijimos que vamos a ver la demanda y la oferta. Bien, y vamos a ver cómo se representa la demanda y la oferta. Hay veces que es lógico, pero bueno, lo vamos a analizar. Cuando estamos del lado de la demanda, yo siempre les digo, se tienen que poner un chip. Es más fácil ver la demanda que ver la oferta, porque todos somos demandantes, ¿sí? La demanda, ¿quién les parece que es? Y la demanda justamente son los compradores. ¿Está? Todos somos compradores. Cuando yo les pongo acá demanda, tienen que ponerse del lado de los compradores. Es fácil, todos somos compradores. Por lo tanto, es más fácil de entender. ¿Sí? O un sinónimo es de los compradores es demandantes. ¿Sí? También. O consumidores. ¿Estamos? Todos estos son sinónimos para situarnos dentro de la curva de demanda. Y por el lado de la oferta tenemos que cambiar el chip. Ya somos los que ofrecemos esos bienes y servicios, esas empresas o particulares, no solo empresas, no se imagine como que es el que ofrece, ¿sí? Puede ser una persona que ofrezca un bien o servicio, pero nos ponemos del lado de la oferta. Entonces somos nosotros los que ofrecemos. Acá cuando cambiamos el chip, entonces tenemos, en vez de compradores, ¿qué tenemos? Los vendedores, ¿sí?
oferentes también, o productores. ¿Sí? Cada vez que se nombre estas tres palabras o estas tres palabras, ustedes tienen que ver que son sinónimos. ¿Sí? Si estamos hablando de compradores, estamos hablando de la demanda. Consumidores es la demanda. Y si estamos hablando de vendedores, es la oferta. O productores, estamos hablando de la oferta. Esto porque muchas veces en muchos libros de economía utilizan, para no usar siempre la misma palabra, algunas de estos sinónimos para referirse a cada uno. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo se grafica la curva? Que lo voy a representar como una recta a los fines de interpretación. ¿Cómo se representa la curva de demanda? Y la curva de demanda va a seguir una lógica, y les pido siempre que me digan cuál es la lógica de un demandante. Pero antes de ver cómo es la curva, tenemos que ver, y ustedes esto lo saben por matemática, que tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Bien. ¿Qué les parece? Les diría, si estuviéramos en una clase, que va en el eje X y que va en el eje Y. Como estamos en un video, se los voy a contar yo. Como les dije, acá está faltando el maldito amo. El maldito amo es el precio y el maldito amo va en el eje de las Y. Entonces vamos a poner la P de precio, ¿sí?, en este eje. ¿Y qué es lo que va a estar regulado acá? ¿Sí? La variable esta independiente. Y la variable independiente del eje de las X es justamente las cantidades, que vamos a denominar Q, cantidad. ¿Sí? Entonces tenemos dos variables, precio, cantidad. Y yo les voy a preguntar cómo sería el funcionamiento de la economía en una curva de demanda. Ustedes usen la lógica. ¿Qué pasa? Vamos a ver si el precio sube, ¿qué les parece que pasa con la demanda? Y si el precio baja, ¿qué pasa con la demanda? Y yo siempre les digo, a ver, ¿qué pasa? Si el precio, estamos en la curva de demanda, si el precio sube, ¿qué pasa con las cantidades? ¿Qué van a hacer ustedes si el precio sube? ¿Compran más o compran menos? Lógicamente, compran menos. Y si el precio baja, ¿qué pasa? Compramos más. ¿Está bien? Por lo tanto, me queda este cuadrito en donde tenemos las dos variables. Precio, cantidad, que a medida que sube, baja, y a medida que baja, sube. Por lo tanto, es inversamente proporcional. Y acá les traigo matemática. Si es algo inversamente proporcional, ¿sí?, quiere decir que esto va a tener una forma descendente. Por lo tanto, la curva de demanda siempre es descendente. Lo vamos a hacer en color rojo. Y les presento la curva de demanda, ¿sí? Y acá está la lógica. Vamos a ver, para un precio dado, una cantidad dada, ¿sí? Fíjense, si yo tengo un precio X acá, traslado, voy a tener una cantidad Q a la cual, ¿sí? Y ahora fíjense, a ver cómo funciona esto. ¿Qué pasa si el precio sube? Como dijimos acá. Y si el precio sube, la cantidad demandada, ¿cuánto va a ser? Menor, ¿sí? Vamos a ponerle Q1, precio 1 y precio 2, ¿sí? Vean esto. Sube el precio, baja la cantidad, ¿sí? Y viceversa lo mismo. Si baja el precio, miren, subiría la cantidad. ¿Está? Para que entiendan cuál es la curva de demanda. Vamos con la oferta. Por favor, cambien el chip. Esto es lo más importante, porque no entienden la curva de oferta. Porque siempre seguimos pensando como consumidores y no como vendedores. Ahora soy el vendedor. Busco mi propio beneficio, quiero vender mucho. Entonces, si nos ponemos el chip, y acá ya les dije que va la misma, precio y cantidad. Vamos a ponernos el chip de los vendedores. Precio y cantidad, ¿sí? Precio y cantidad. ¿Qué pasa si el precio sube? Y si el precio sube, yo como vendedor voy a querer vender más cantidad o menos cantidad. Más cantidad. Y si el precio baja,
Por el contrario, no voy a querer vender más, voy a querer vender menos. ¿Sí? A ver, esto es lo que siempre tratan o no se entiende. Sí, siempre se quiere vender más, pero a lo que voy es, si el precio es muy bajo, no le conviene al vendedor vender, espera que el precio suba. ¿Se entiende? Esto es que vende menos, o sea que ofrece menos, porque ese precio no le conviene. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto dijimos que era inversamente proporcional. ¿Y esto qué es? A más, a menos es directamente proporcional. Profes de matemática, ¿ven para qué sirve el estudio de esto, chicas? Para esto. Inversamente proporcional y directamente proporcional. Inversamente a menos más, y este a más, menos menos. Directamente proporcional. Entonces, ¿qué forma va a tener la curva? Y la curva va a tener, obviamente, vamos a hacerla en azul, forma ascendente. Ahí está. Entonces, esta es la curva de la oferta. ¿Sí? Y siguiendo la lógica anterior, ¿sí? Vamos a ver el mismo, precio 1. Para este precio, los oferentes ofrecen esta cantidad. Si el precio sube, ¿sí? Vamos a ponerlo a P2, los oferentes van a ofrecer Q2, o sea, más. ¿Estamos? Bueno, y este es el juego, chicos, de la oferta y la demanda. Con esto ya más o menos les expliqué lo que tienen en el libro. Así que esperen que próximamente van a llegar las tareas sobre esto. Nos vemos y que tengan un lindo día.